Si empiezas a tener problemas con el papá o con la mamá, problemas que conllevan que los tengas que llevar al hospital y que se queden ingresados en el hospital, te recomiendo encarecidamente de que no te despegues de ellos. Suena como raro, suena como alarmante no despegarme del papá o de la mamá si los tengo que llevar al hospital. Pero créeme de verdad, que te lo digo de corazón, que tristemente el adulto mayor, cuando hay que ingresarlo en los hospitales, en muchas ocasiones quedan desamparados, inclusive aún estando dentro de un hospital. El tema de que el adulto mayor padece una enfermedad que para la medicina, que no interesa ni prevenirla ni curarla, pero que no interesa, por ese motivo no se enfoquen realmente en la atención digna al enfermo, es una realidad. El simple hecho de saber que ha llegado al hospital una persona que tiene demencia, que no entiende, que no reconoce, que es agresivo, que grita, que se desespera, que tiene alucinaciones, todo ello, de verdad, y lo digo porque yo también lo viví, todo ello implica que hacen lo más justito por ellos. De verdad, de corazón que lo digo, aunque hayan personas que se puedan exclamar, pero yo estoy segurísima, esto es una verdad, en cualquier rincón del planeta que hayan familias que tienen adultos mayores enfermos con demencia y que los tienen que llevar al hospital, que generalmente se llevan al hospital por la causa más común en los adultos mayores con demencia, que suelen ser las infecciones. Los dos tipos de infecciones, las infecciones urinarias, las que se vuelven recurrentes, o también complicaciones de infecciones a nivel respiratorio, o lo que serían también las neumonías. Estos son los dos motivos generales por los que se suele ir al hospital, o por lo que al final el hospital acaba siendo una repetición continua. Quizás te toca ir 3 veces al año con ellos de urgencias al hospital, o más. En mi caso, como yo les decía a ustedes, cuando los efectos tan devastadores de las medicaciones, pero principalmente de lo que fue la quiatipina, le producía esos estados de pérdida de conciencia, de fluctuación de conciencia, de verdad yo, como yo decía, y como así además lo dejé escrito en mi libro, yo me sentía que yo tenía la tarjeta del banco, pero no del banco, sino la tarjeta del hospital, es decir, la tarjeta VIP, porque pasaba más tiempo al año en el hospital con mi mamá que realmente en casa con ella. ¿Pero qué ocurre? Los enfermos, las personas que están aquejadas de problemas de memoria, en este caso de demencia, de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia que tiene que ver con la falta de la memoria, créanme de que son unas personas muy vulnerables. De hecho, el adulto mayor es la persona más vulnerable a nivel mundial. Son conejitos de India en muchas ocasiones para la propia medicina, para los propios laboratorios. Así que tienen ustedes que entender que el enfermo con demencia, en ustedes, él se ve refugiado, se ve consolado, se ve protegido. Esa frase que también escuchamos tantas veces, ¿no? Sobre todo en fundaciones o en asociaciones que trabajan realmente enfocados en la calidad de vida y en el bienestar de vida, ¿no? Para los adultos mayores, que realmente nosotros, los cuidadores, los familiares o personas que llevan años ya trabajando y tratando al enfermo, nosotros somos todo para ellos. Somos sus pies, sus manos, su memoria, sus palabras, lo somos todo. Cuando ellos tienen que ingresar al hospital, se sienten perdidos, se sienten atacados. Cada vez que ven el rostro de una persona nueva, una bata blanca, un hombre que entra, varios hombres que entran, que son los médicos, o que gira la cabeza y al lado ve a otro paciente, a otro compañero de habitación, todo eso hace que ellos se sientan perdidos, que tengan muchísimo miedo, y por eso además ello hace que no quieran luego como colaborar en el hospital para según qué cosas tengan que hacer, ¿no? Yo de verdad, de corazón, os recomiendo encarecidamente que si os toca ir al hospital por estas dos causas, que son las infecciones urinarias o neumonías, os aconsejo de verdad, de todo corazón, que no os apartéis de ahí. Aunque os toque quedaros por la noche, aunque os toque dormir en una silla como a mí me tocaba, o en un sillón, quedaros en el hospital. Tristemente se abusa mucho del adulto mayor. Tristemente, estos adultos mayores que entran en hospitales y que ya de por sí haberlos cambiado de su zona de confort, de su zona de seguridad, de lo que ellos reconocen,
que aunque hayan personas que no lo crean, aunque ellos no puedan hablar, no puedan gesticular, no puedan expresar lo que piensan o lo que sienten o lo que les da miedo, ellos sí reconocen su zona, ellos reconocen a sus seres queridos, ellos reconocen toda la zona de seguridad que es la casa. Pero obviamente cuando les toca ir a los hospitales, eso les produce un estado de ansiedad, de angustia, de pánico, de miedo, no se fían de nadie, a veces no se dejan poner inyecciones, no se dejan hacer nada porque ellos están muy asustados. Por eso digo que la imagen, la presencia física de la persona, en este caso el hijo o la hija, que es la que cuida, ese cuidador que está ahí día y noche, es importantísimo. Y por otro lado también, valga la redundancia, no soy la única en el mundo que se denuncia este tipo de acciones que lamentablemente existe, que los adultos mayores ya de edad avanzadas, con demencias avanzadas, de verdad son puros conejitos de India en la mayoría de los hospitales. Son personas donde a veces les hacen perder su propia dignidad, donde a veces no les dejan ni tan siquiera a los pacientes que expresen qué les está ocurriendo a su forma, que expliquen como sea, gritando, gestionando, gesticulando. No los dejan, sencillamente los dopan. Si les tienen que dar una pastillita, le dan 2 pastillas esa noche. Y muchas veces, inclusive a veces, en contra de lo que la familia quiere. En mi caso, cuando yo supe la realidad de esos efectos tan graves, tan devastadores, ¿no?, que en este caso el seroquel, la quiatipina, produce en los adultos mayores, además del riesgo de poder tener ictus, que esto está comprobado, que hay ese riesgo potencial grave, yo le decía que no le dieran la quiatipina a mi mamá, porque mi mamá ya hacía pues, más de un año largo que no la tomaba, desde que empecé a suplementarle su cerebro y le cambié toda la alimentación, le implementé el aceite de coco, pero sin embargo, en más de una ocasión, algún día por la tarde no me pude quedar en el hospital porque tenía que hacer gestiones en el pueblo, en mi casa, y al día siguiente cuando yo iba al hospital, habían ocasiones en las que, por mala suerte, la enfermera había dejado el tablón, esa libretita donde apuntan, ¿no?, las constantes vitales, cada hora cuando entran o cada 2 horas, y la dejó colgada en los pies de la cama de mi madre. Y yo obviamente pues cuando la vi allí la cogí, y lo primero que vi que le habían dado de nuevo la quiatipina, el seroquel por la noche, cuando tenían muy claro y sabían que mi madre ya no lo tomaba y que además había tenido reacciones de verdad devastadoras en su salud, que era hipersensible al tema de los neurolépticos. Pero como te digo, cuando uno entra en un hospital, uno pierde todos los papeles, toda como la propiedad, por así decirlo. Yo también lo viví en mi mamá, a veces yo no estaba conforme, y una frase que, pues sí, pasen los años que pasen, hasta el día en el que yo me muera, nunca lo voy a olvidar, cuando el médico me dijo que mientras mi madre estuviera en el hospital era su paciente y quien decidía y tomaba las decisiones era él. Es decir, la familia queda como una M. La familia no pinta nada en muchísimas ocasiones. También hay que estar muy pendiente de ellos en los hospitales, porque ocurre, dependiendo de las plantas donde estén ingresados, generalmente son plantas de geriatría, geriatría y de psiquiatría además, donde todos los residentes, todos los que están en esa planta, todos son adultos mayores con problemas de memoria, problemas mentales, algunos no tienen demencia, pero tienen otros problemas graves también, como pueden ser esquizofrenia, como pueden ser ataques bipolares, como pueden ser trastornos de personalidades, y a veces estos pacientes deambulan por los pasillos de la sala donde esté el papá o la mamá. A mí también me ocurrió a medianoche ver que la puerta se abría y entraba un residente, y un residente que además lo tenían atado, porque se pasaba toda la noche dando golpes en la cama, en alguna ocasión, de la fuerza tan brutal que llegan a tener, se había hasta desatado, ¿no? Entonces también corres el peligro, si los dejas solo allí en el hospital, que a veces entran pacientes que, tristemente, ¿no?, los pacientes tampoco tienen la culpa, pero que a veces pueden incluso hacerle daño, o a veces les pueden quitar la ropa, o los pueden tocar. ¿Y cómo vas a culpar tú a otro residente que también está enfermo, que ha entrado en la habitación y que quizás ha tocado a tu mamá? Por eso digo que es muy importante acompañarlos en todo el proceso hasta que recibes el alta del médico y te llevas al papá o a la mamá para casa. También en otras ocasiones, por ejemplo, ocurre, yo también, mejor dicho, en mi caso, mi madre también, porque realmente
eso fue apoteósico cuando se confundieron de la medicación, ¿no? Tienes que estar de verdad con 20 ojos cuando llevas al papá o a la mamá al hospital. Cuando además son salas tan grandes que tienen 20 enfermos, 40 enfermos, que a veces el personal también es corto, falta personal, y a veces como van tan rápidos confunden los vasitos donde ponen la medicación. Aunque pongan el nombre, a veces lo confunden. En el caso de mi madre, como les estoy diciendo, a mi madre le pasó eso. Le pasó. Y de verdad que fue pues algo apoteósico porque la respuesta de mi madre, esa bajada en picada que tuvo de la tensión, y en un momento entre enfermeras y auxiliares habían 8 personas en la habitación, fue súper grave. E incluso al día siguiente me vino el propio médico de nuevo y me dijo que si hubiera pasado algo mucho más grave, es decir, si mi madre hubiera muerto, pues el hospital obviamente habría respondido, ¿no? Pero yo le contesté, si mi madre hubiera muerto, ¿de qué me vale que tú me pagues un dinero? Quiero decir con ello que hay que estar muy pendiente. Fíjate cuando te dejen la medicación en la mesa, al lado de la cama, de que esa es la medicación que le han dado, la medicación que está tomando cada día. También muy importante, cosas tontas, pero que importan a la hora de decir calidad de vida para estos pacientes. A veces los hospitales, en la mayoría, ¿no?, de hospitales, te dicen también, te piden que por favor que lleves líquido, que el enfermo siempre tenga botellas de agua en la habitación, ¿no?, para que estén hidratados. Yo tantas veces hice esa prueba. A veces, como les digo, yo, sobre todo cuando era final de mes, que tenía que ir a gestionar la pensión de mi mamá y obviamente yo tenía que ir a pagar la luz, el agua o recibos, o tenía que hacer la compra para todo el mes, obviamente a mí me implicaba pues que iba a faltar quizás 5 horas en el hospital, ¿no? Y las primeras veces yo ya lo hice a propósito, pero es así. Yo cuando yo me iba, quizás el día que me tocaba hacer todas estas gestiones, yo dejaba la botella al lado, en la mesita de noche, digamos, al lado de la cama de mi mamá, y yo sabía perfectamente la línea, dónde había yo dejado el agua. Y a lo mejor yo tardaba 5 horas en regresar, y cuando yo regresaba el agua estaba intacta. Es decir, como los tienen, y perdónenme la expresión, como los tienen como por locos, ni entran en las habitaciones a ver cómo están, ni les dan el agua. Siempre, además, te contestan, es que pensaba que ibas a estar tú. Es decir, se confían mucho del familiar, ¿no? Y eso hace que se desprendan de sus obligaciones, porque aunque tú estés en la habitación, aunque tú quizás colabores también a la hora de la higiene íntima o de cambiarle los pañales, eso no quita que el auxiliar tiene que pasar cada X tiempo a la habitación, esté un familiar o no, y tiene que revisar si el enfermo ha hecho popó o ha hecho pipí, hay que cambiarle el pañal o hay que darle agua para hidratarlos, ¿no? Otras veces también ocurre que debido al miedo que ellos sienten ante lo desconocido, que perdónenme también aquí un pequeño ápice también, por eso siempre recomendamos, todos los que trabajamos con este tipo de enfermos recomendamos que no los desplacen. A veces hay hijos que llevan quizás un año sin ver al papá o a la mamá y piden que les lleven al papá o a la mamá a la casa, y los primeros días pues se les forma pues una batalla campal porque obviamente hemos sacado al papá o a la mamá de esa zona de seguridad para ellos, donde está la persona referente para ellos, y de nuevo verse en una casa nueva, verse rodeados de muebles nuevos o de una cara que hace tiempo que no ven, todo esto los altera muchísimo, les produce, como les digo, esta sensación de angustia, de pánico, ¿listo? E incluso a veces pueden ser agresivos. Pero a nivel de los hospitales, como les estoy comentando, el hecho de que nos vean que estamos allí con ellos en la habitación, muchas veces de verdad se lavan las manos y dejan de entrar para hacer los cambios, confiando supuestamente de que tú estás allá y lo vas a hacer, ¿no? El que tú quieras colaborar en el hospital es porque tú quieres, no porque tú estés obligada, porque para eso trabajan, para eso les pagan además, para que ellos hagan esos cambios, ¿no? Pero esto es algo también muy normal que ocurre en los hospitales. También con el tema de las comidas. A veces, dependiendo del día que tenga, el enfermo a veces colabora más, colabora menos. Y obviamente a la hora de la comida, quizás un auxiliar o son 2 auxiliares en una planta que a lo mejor hay 40 enfermos y tienen que ir rápidos. Evidentemente tienen que entrar a la bandeja, empezar a darles a la comida. En ocasiones, como les estoy comentando, quizás el paciente tiene un día de esos que llamamos malos, que no quieren colaborar y obviamente se niegan a comer. Y no es tampoco que se nieguen a comer. Les explico. Yo en muchas ocasiones también, coincidiendo a finales de mes, que era cuando yo tenía que hacer todas las gestiones y por lo tanto no podía estar día y noche en el hospital,
A veces yo llegaba al hospital y me decían, ay Ángela, vamos a ver si contigo come porque hoy tu mamá no ha querido comer, le hemos dejado la comida allí en la mesita, ¿no? Y obviamente conmigo sí que comía, pero es que era con paciencia, con paciencia. Tienes que tener mucha paciencia cuando ese día precisamente papá o mamá tiene un día de esos negros, como los llamamos, esos que no colaboran. Tienes que tener mucha paciencia, saberlos entender, saberlos conquistar, por así decirlos, ¿no? Y claro, en el lugar, obviamente, de las trabajadoras, de los que le tocaban en ese momento, pues la reacción más apropiada no es meter la cuchara y apretar la cuchara para que la persona abra la boca. Un paciente de demencia, contra más le empujas la cuchara o el tenedor, más cierra la boca todavía. Y esto ocurre en los hospitales. Y luego te vienen con el cuento que es que no han querido comer. No, es que hay que tener paciencia. Por eso es tan importante que ustedes o vosotras estéis cuando os toque tener que ir a los hospitales. Otro tema también muy importante a la hora de la higiene, de la ducha. En mi caso, también os voy a explicar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me hacía risa que cuando tocaban bañarlas o ducharlas, ¿no? Entraban y te decían que tenías que salir porque los iban a bañar, ¿no? Yo muchas veces me rebelaba y decía, oye, qué tontería, si aquí en el hospital saben que yo soy la cuidadora principal, que llevo años con ella, perdona, yo le hago todo lo que le hacéis vosotras, me parece ridículo que me hagáis salir afuera al pasillo para no ver a mi madre, pues que la estáis bañando o verle su área genital, cuando estoy cansada de hacerlo, ¿no? No, te contestaban que era el protocolo. Pero en esas esperas, allí en el pasillo, que te pones a hablar con más gente, ¿no? Con más familiares también, que están en tu misma situación, y escuchabas de vez en cuando gritos, ¿no? Cómo gritaban, y yo a veces preguntaba, ¿por qué gritará mi madre, no? Hasta que al final un buen día lo entendí, porque a veces los sientan en esas sillas de plástico especiales para el baño, para la ducha, los ponen debajo de la ducha y abren directamente el grifo. A veces el agua sale súper caliente o sale súper fría. ¿Cómo no iban a gritar? A veces también, y en esa ocasión sí que yo entré y me rebelé contra una de las trabajadoras, porque también de nuevo yo escuchaba gritar a mi mamá. No la estaban duchando, sencillamente la estaban aseando. Y al oír tanto gritar a mi madre, pues abrí la puerta y entré. Y evidentemente, claro, mi madre, pues Angelita, Angelita, me llamaba y me hacía el gesto con la mano, ¿no? Y entonces lo entendí. Hay que tener delicadeza también. Cuando el paciente, hay días que no colabora, hay que tener mucha paciencia. No les puedes hacer las cosas de forma bruta. Entonces, que una auxiliar te venga, te quite el pañal, te separe las piernas, te coja una esponja y te la resfriegue, es decir, desde el monte de Venus, te la resfriega hasta abajo con fuerza, eso hace daño en los genitales. Por eso mi madre se quejaba. Y tuve que escuchar cómo esa trabajadora le decía a mi madre, Juana, no te quejes que aún gracias que te lavo. Fue cuando yo me reboté y le dije, perdona, ese es tu trabajo. Y no creo que a ti te gustara que te lavaran tus zonas íntimas con esta acción tan bruta que le has hecho a mi madre. Por eso mi madre se quejaba. Son tantas las cosas, tantos los detalles, de verdad. En ocasiones, cuando yo me quedaba largas semanas en el hospital, día y noche, ahí metida, a veces no podía yo dormir, aunque tuviera los ojos cerrados en el sillón, pero yo estaba despierta, ¿no? Y a veces yo me hacía como la dormida, ¿no? Para ver cómo trataban. Y a veces entraban en la habitación, estaba mi mamá con la otra compañera, la otra paciente, y a veces yo escuchaba como decían, no, a la Juana la vamos a dejar y en el próximo turno que la cambien, porque como está tan dormidita, es decir, el hecho que está dormida es una excusa para no cambiarle un pañal. Muy triste, esto existe. Entonces eso es un maltrato. El abuelo con demencia tiene derecho a un trato digno, tiene derecho a que tengan paciencia con él, tiene derecho a que lo laven como Dios manda, con cariño, con respeto, no como si estuvieran lavando ahí un trozo de carne. A veces los están aseando y las dos trabajadoras están ahí hablando que si la discoteca, que si me fui a comer, y a lo mejor el enfermo o la enferma se está quejando y no le prestan ni bola. Hay que tener dignidad, hay que tener respeto por estas personas y entender qué es esta enfermedad. Así que por eso hago este video, para que si es tu situación, por favor, estate siempre ahí presente. Así sabrás qué le hacen, qué no le hacen, qué le dan, qué medicación le dan, qué medicación quizás abusiva le están dando, cómo es el trato, vienen realmente a cambiarlas. O a veces inclusive los dejan atados cuando es algo que está prohibido a nivel mundial, pero los dejan con retenciones. Mi madre se lo hicieron 2 veces. Y eso que mi madre no se movía.
Mi madre fue lo más dulce, así como hay demencias muy agresivas, mi madre fue lo más dulce del mundo. Y además, por la noche, recuerden que le daban la trazodona y la quiatipina. Y yo me rebelaba con el médico y yo decía, pero si mi madre es lo más tranquilo del mundo, o sea, no basta una quiatipina para además un trazodona, es decir, me la dejas dopada como una muñeca de trapo. Y a veces la levantaban y la dejaban sentada en el sillón y la ataban. Claro, cuando yo llegaba, mi madre desesperada me llamaba con las manos, con la mirada, tenía toda la parte de los muslos irritados del dichoso cinturón de contención que le ponían. Hasta que yo también me emputé, me encabreé, me enfadé y dije, no aten más a mi madre, porque mi madre no es una persona ni que deambula, ni es agresiva, ustedes lo saben. Además, recuerden ustedes, y lo digo para quien no lo sepa, mi madre fue voluntaria durante 7 años donde ella murió. Ella iba jueves y sábado a ayudar a las monjitas a dar de comer, a sacar a pasear a los abuelitos. Mi madre fue lo más dulce del mundo. Y la contestación me dijeron es que si no hay ningún familiar y nosotros tenemos trabajo, pues así los tenemos asegurados. Eso va en contra de la dignidad del enfermo. No hay ninguna ley que los obliguen a estar atados. Como tampoco los famosos electrochoques que todavía se hacen a escondidas. Y se hacen. Por eso les digo que tengan mucho cuidado ustedes, estén allí presente desde que ingrese hasta que le den el alta. Si no pueden estar todo el día, pues o pongan una persona también de confianza o que venga otro familiar y la pueda suplantar a usted, pero hágalo de corazón. Existe el maltrato a nivel hospitalario. El simple hecho de tener un papel firmado donde pone que tienen demencia, pierden todos sus derechos. Son puro conejitos de India. Hacen lo que les dan la gana a ellos. Los tratan como quieren. A veces les cierran las puertas y tardan hasta 4 horas en entrar en las habitaciones a verlos. Esto es real, esto es verídico. Yo filmé muchas imágenes de tantas ocasiones como mi madre, yo tenía que ingresarla. Y yo filmé muchas veces a los otros u otras compañeras que tenía mi mamá en la habitación. Personas que no sabían cómo utilizar una cuchara ni un tenedor y cuando venían por la tarde la cena, yo miraba de reojo y yo pensaba, Dios mío, esta trabajadora, ¿cómo le deja la bandeja aquí a la señora si no sabe lo que tiene que hacer? Y efectivamente, lo único que se comía de toda la bandeja era un flan. El resto no sabía qué tenía que hacer la señora. O se levantaba y se iba al baño y hacía ver que se sentaba en el baño con el pañal puesto. Qué triste, se maltrata a la persona adulta mayor diagnosticada con demencia, con locura, porque realmente, por mucho que digan, los tratan como locos, como dementes. Así que, te lo vuelvo a decir, si te toca ir a los hospitales, quédate ahí día y noche, fíjate bien en lo que le hacen, en lo que le dan, fíjate bien en la medicación, estate pendiente de eso, estate pendiente de los cambios también a nivel de postura o de pañales, y estate ahí hasta que le den el alta. Y si no puedes, que venga otro familiar que te suplante o pon a una cuidadora también de confianza. Porque tristemente, por mucha publicidad que se hace sobre el Alzheimer, sobre el adulto mayor, pero detrás de bambalinas, detrás de cortinas, detrás de lo que el público, los familiares ven, de verdad que lo que menos importa es el adulto mayor. Y si jode por la noche en los hospitales, no le dan una, le dan 2 o 3 pastillitas o le ponen una inyección para que duerman toda la noche y no molesten, o como se dicen, no jodan. Esta es la realidad, esta es una experiencia vivida por mí en mi momento, años atrás, y son experiencias que viven muchas familias, que te lo cuentan, que te lo explican y que saben que es así. Como siempre, gracias por ver el canal, gracias de verdad. También agradezco de todo corazón porque el canal está empezando a subir, cada vez hay más gente que lo descubre, que lo ve, que lo comparte. De verdad, gracias de corazón porque créanme que a veces no es fácil hacer un canal, a veces tenemos que sacar el tiempo, yo tengo que sacar el tiempo dentro además de mis propias consultas, de las salidas a domicilio que hago, de los talleres que también doy, e intento sacar tiempo incluso a veces hasta de madrugada para poder hacer este canal brindado a todas las familias y cuidadoras que tienen un familiar aquejado de demencia, de lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y obviamente desde la parte también profesional dentro del mundo de la medicina natural enfocada en la prevención del deterioro cognitivo y en revertir el deterioro cognitivo en las primeras etapas. Gracias de corazón, ya estamos en los 3000 suscriptores, gracias, gracias y gracias. Como decía mi madre, que en gloria esté, bien nacido es aquella persona agradecida. Gracias de corazón de verdad. Como siempre, comparte el canal y nos vemos en el próximo.